Hola, para este video estaré hablando de un tema que he visto mucho entre principiantes y que muchas veces es como lo que les impide comenzar su cómic. Me refiero a cuando creen o sienten que no tienen un buen nivel de dibujo o que necesitan tener un nivel muy bueno para poder comenzar a hacer un cómic. Así que siéntate y pon atención porque hablaré de cómo empezar un cómic sin un buen nivel de dibujo. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. Comencemos pues con lo primero. ¿Qué es un buen nivel de dibujo? Mira las siguientes páginas. Aquí hay mangas de diferentes autores, cada uno con su estilo diferente. Puedes verlo aquí en estos tres ejemplos. ¿Quién crees que tiene un buen nivel de dibujo? De este autor a este autor con este autor, yo creo que todos. Por eso comenzaron a publicar con lo que es la Shonen Jump. Aquí puedes verlo. Yo sé que habrá quien tenga, por ejemplo, más detalles, no sé, en lo que es la ropa, en el fondo, la manera en que pueda hacer, no sé, las líneas de acción, o quien le ponga más énfasis a las expresiones y emociones de sus personajes. Así que no creo que haya un estilo mejor que otro o un autor mejor que otro, sino que más bien lo que nos pasa es que nos gusta más un estilo que otro. Por ejemplo, aquí estos diferentes estilos, tú puedes decir, a lo mejor aquí me gusta mucho cómo el autor hace los fondos, cómo pone los personajes, cómo interaccionan, pero realmente yo no creo que uno sea mejor que otro. Obviamente, también no todo lo hace el dibujo, o sea, realmente la historia también tiene mucho que ver. Puede ser que el estilo de dibujo nos llame la atención o al contrario nos parezca bastante simple, pero ya al momento de leer la historia es realmente lo que nos termina atrapando. Piensa, ¿por qué nos quedamos leyendo? ¿Nos interesa que cierto personaje logre sus objetivos? O por ejemplo, en este caso que es una pelea, ¿por qué nos interesa que el personaje gane? ¿Por qué crees que se publican tomo tras tomo de estas historias? O más bien de estos mangas. Pues es precisamente por eso, por la historia. Y también porque, pues, obviamente existe un editor que, pues, guía al autor en las decisiones importantes para que la historia tenga el impacto necesario para que los lectores queden enganchados y quieran saber el desenlace de la historia. En el ejemplo exclusivo de este manga, pues sí, o sea, ha durado años y obviamente, pues, sí tiene la historia planeada el autor, pero también hay un editor que le va ayudando para que precisamente los lectores se quedan enganchados y por eso ha durado tanto tiempo. Con esto no quiero decir que es más importante la historia que el dibujo o al revés. O sea que el dibujo es más importante que la historia, sino que entiendas de una vez que ambos son igual de importantes. No solamente es la historia que estás viendo aquí, sino cómo se cuenta y cómo se dibuja. Y debes de trabajar en los dos de igual manera. Piensa en una bicicleta. Ambas ruedas, la delantera y la trasera, son necesarias para que pueda andar. Lo mismo es la historia y el dibujo en un cómic o un manga, solo que aquí puedes tener la ventaja, como estos autores, de hacer equipo con más personas para trabajar, ya sea en la historia o en el dibujo. Si tú crees que la historia no es tu fuerte, puedes buscar un escritor. O al revés, si tú crees que a lo mejor las peleas no te salen o los fondos se te dificultan, puedes hacer equipo con más personas para poder dibujar. Más que alcanzar el nivel de dibujo bueno, enfócate en encontrar tu estilo único y diferente. Con esto no digo que no estudies los fundamentos del dibujo,
pero sí que encuentres tus fortalezas y debilidades. Puede ser que no te salgan del todo los fondos o puede ser que no se te dé muy bien el colorear y eso está bien. Al principio no te tiene que salir todo bien o perfecto. Con el tiempo irás aprendiendo y mejorando. Hiciste un fondo en una viñeta y no te salió, estudia perspectiva y vuelve a intentarlo. Hacer un cómic es como correr un maratón. No esperes que con entrenar un día ya puedas correr 21 kilómetros. Debes entrenar todos los días para alcanzar tu meta. Inspírate en tus autores favoritos y tómalos como referencia al momento de dibujar. ¿Te gusta cómo un cierto autor hace los fondos o te gusta el diseño de personajes de otra autora o cómo es que usan los colores o en el caso del manga el entramado para crear una atmósfera? Cópialos y aprende de ellos. Por ejemplo, para practicar con la plumilla que me pedí, copié esta página desde cero, fijándome en cómo el autor había hecho el entintado. No nada más fue de copiar y ya, o sea, fue hacer todo el proceso, desde todos los bocetos, corregir, hacer toda la línea de las viñetas y ya después comenzar el entintado como tal. Tú puedes hacer lo mismo con tus autores favoritos e ir aprendiendo sobre la marcha. A lo mejor no vas a hacer toda una página completa como yo la hice, pero puedes hacer, por ejemplo, una viñeta que te gusta mucho. O puedes, por ejemplo, si estás haciendo un manga de peleas, pues checar cómo es que se van resolviendo las peleas, ¿no? O sea, cómo las van presentando, qué viñetas, cuántas viñetas usa, cómo muestra, por ejemplo, los golpes y las defensas, cosas así. El punto es que de todos tus autores favoritos tú puedas agarrar algo que te llame mucho la atención y aprender de él o ella. Pasemos a otra pregunta importante. ¿Quién dijo que necesitas un buen nivel de dibujo? Di nombres sin miedo. Di, esta persona me dijo que necesito un buen nivel de dibujo para comenzar mi cómic. Si no se te viene a la mente un nombre, pues entonces no hagas caso. Y si es una persona en específico, llámese mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis primos, mi amigo, mi maestro, quien sea, ¿qué sabe ella o él sobre el tema? Obviamente, si presentaste tus dibujos a un profesional que trabaja en una editorial, pues sí te va a decir que necesitas cierto nivel para poder trabajar y publicar en esa editorial. Pero la mayoría de las veces, para empezar un cómic, puedes empezar con el nivel de dibujo que ya tienes. Fíjate en los siguientes cómics. ¿Crees que podrías hacer un cómic usando solo monitos de bolitas y palitos como lo conocemos así? ¿Te das cuenta? Pues los dibujos son bastante sencillos, pero dime si no reconoces, por ejemplo, este cómic. Creo que todos lo hemos visto alguna vez en redes. Entonces, si tu respuesta es que sí, si puedes hacer un cómic, incluso con un dibujo así, tienes todo lo necesario para hacerlo y puedes dejar de ver el video para comenzar a trabajar en tu cómic. Si tu respuesta es no, porque tu dibujo no se parece al de tu autor o autora favorito, déjame decirte que está bien. A ellos les tomó un tiempo considerable desarrollar ese estilo que tanto te gusta, a fuerza de dibujar y dibujar. Es como si quisieras competir en natación en los Juegos Olímpicos solo porque aprendiste a flotar en una alberca. La preparación para competir es larga, al igual que una carrera de artista o autor de cómics. Pero por algún lugar se empieza. Es importante que vayas de poco a poco mejorando. Si no te salen las manos, pues dibuja manos hasta que te salgan. O consideres que ya no se te dificulta tanto. Igual con los rostros, los fondos, los animales, etc. Hay muchos tutoriales allá en internet que te pueden ayudar a dibujar lo que se te dificulta. Y la mejor manera de poner en práctica todo lo que aprendes de dibujo es hacer un cómic. Piensa, cuando dibujamos un cómic tenemos que dibujar de todo un poco, ya sea luz y sombra, fondos y escenarios, sobre todo en perspectiva, hombres y mujeres de diferentes edades, razas, complexiones, animales, máquinas, autos, paisajes, comida. La lista puede ser interminable. Obviamente, por ejemplo, al principio será difícil dibujar un auto,
pero con el tiempo irás aprendiendo poco a poco y si en la primera página de tu primer capítulo no te salió bien, probablemente en la página 3 de tu capítulo 10 salga mucho mejor. Solamente debes seguir practicando. Aunque obviamente, si por ejemplo eh, en tu manga sale un auto nomás por el fondo, pues está bien si no te salen del todo bien o si utilizas alguna fotografía de referencia o algún material ya preestablecido donde aparezca. El punto es que vayas dibujando y vayas viendo qué es lo mejor. A lo mejor a mí se me hace un poco más difícil dibujar, no sé, los fondos, los muebles, entonces lo que hago es buscar una fotografía y a partir de ahí utilizarla de referencia o convertirla en un material para nada más pegar en el fondo y ya no tardarme tanto. Pero obviamente esto es según tú vayas viendo. Para comenzar no necesitas tanto nivel de dibujo, solamente necesitas comenzar a dibujar. La siguiente pregunta es, ¿por qué crees que no tienes un buen nivel de dibujo? Si alguien te lo dijo, ¿esa persona también dibuja o se dedica a ello? Generalmente los que critican todo son los mediocres y envidiosos, ya que los que de verdad están enfocados en crecer en lo que les gusta, te darán consejos para mejorar, porque también estuvieron donde tú estás y tuvieron los mismos problemas y preguntas. Es decir, alguien que se está dedicando al dibujo y ve que tú estás empezando en él, es más probable que te dé algún consejo para mejorar aquellas cosas que tú consideras que fallan. Es decir, si tú vas y le preguntas a alguien cómo mejorar manos, te va a dar consejos. Ahora, si tú crees que la persona que te dijo que no tenías un buen nivel de dibujo es una eminencia en arte, es alguien casi casi al nivel de un doctor de arte, o tiene mucha fama, o tiene mucho, no sé, incluso éxito, pues déjame decirte que probablemente te lo dijo desde el ego y que eso no afecta tu valor como artista. No importa si tú no tienes un buen nivel de dibujo o tienes un nivel que no es como el que quisieras, porque eso no afecta tu valor como artista. Tú sigues siendo un artista. La diferencia es que vas empezando. Y si tú mismo te comparas con otros porque no te salen las manos, o los fondos, o la anatomía, pues déjame decirte que a ellos tampoco les salían las manos, los fondos ni la anatomía cuando empezaron a dibujar. Yo sé que la comparación es inevitable, sobre todo por las redes, pero reflexiona. ¿Es justa la comparación que estás haciendo? ¿O acaso tú compararías a un bebé que está aprendiendo a caminar con un atleta profesional que corre, no sé, los 100 metros en los Juegos Olímpicos? Es decir, ambos están moviéndose, están usando las piernas, pero no son niveles iguales. Y tampoco está mal que el bebé está aprendiendo a caminar porque está precisamente aprendiendo. Tal vez si sigue en ese camino pueda aprender a caminar, a correr y demás hasta poder convertirse en un atleta de alto rendimiento. De igual manera, el dibujo es un aprendizaje constante. Y aunque por ahora creas que no tienes un buen nivel de dibujo, si sigues dibujando, sigues practicando y eres constante, irás mejorando y las cosas que se te dificultaban antes, después parecerán más sencillas. Así que no dejes que el nivel de dibujo o el que no sepas bien cómo hacer o empezar un cómic te frene de hacer el tuyo. Siempre, siempre, siempre puedes aprender y aquí mismo en YouTube hay muchos tutoriales para que comiences, no solo los que yo he subido, sino también los de muchos otros artistas. Así que solamente ponte a trabajar y recuerda que no necesitas un buen dibujo para comenzar un cómic, pero si empiezas un cómic, puedes tener un buen dibujo. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Ya vas a comenzar tu cómic? Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.